El siguiente programa fue transmitido el 28 de abril de 2020, durante la primera ola de la pandemia por COVID-19 en la Ciudad de México. Te invitamos a seguir todas las retransmisiones a través de YouTube los días domingos a las 9:55 de la mañana y muy pronto también podrás disfrutarlo por Spotify. Te informamos que si quieres obtener mayor información o adquirir el libro de Daniel Vidas, Integridad, Palabras de Profecía, puedas visitar la página oficial del Lifeway en español. We are going to have the ride of our lives ahead of us. We're becoming aware of the kind of Babylon that surrounds us. I'm praying for a mighty and a transforming Word of God to fall upon us. Muy buenas noches, tengan ustedes, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva transmisión, a nuestra segunda sesión de nuestro estudio de Daniel. El día de hoy nuestra lección que vamos a ver es lazos entre el pasado y el presente. Les voy a pedir que vayan anotando en la sección de comentarios sus nombres y de dónde nos están viendo. Por favor, escriban su nombre y de dónde nos están viendo en la sección de comentarios. Les voy a dar unos segundos para que escriban. Esta sección va a ser dinámica, va a ser didáctica, con el fin de que todos podamos participar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedirles que en la sección de comentarios anoten su nombre y de dónde nos están viendo. Nuestro tesoro del día de hoy, mientras ustedes escriben esto, les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Daniel. Libro de Daniel. Ayer habíamos leído el versículo 1 cuando Nabucodonosor va a invadir Judá y el rey Joacim es entregado en manos del rey Nabucodonosor. Ahora vamos a leer el versículo 2 y dice de la siguiente manera: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y repito la cita: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Vamos a hacer una breve oración, donde le pediremos al Señor que dirija este estudio bíblico. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, Señor, alabamos, glorificamos tu nombre, Señor, te ensalzamos y a día de hoy, Señor, te damos la honra y la gloria. Pero también, Señor, te pedimos que tú bendigas estos momentos que vamos a llevar a cabo este estudio bíblico, para que tú nos bendigas, para que tú sigas estando con nosotros, para que tú nos fortalezcas y nos sigas dándonos de tu gracia y tu misericordia. Gracias, Cristo, porque tu presencia está con nosotros, pero pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija y nos guíe en todo momento. Te doy muchas gracias por todo lo que tú nos concedes y nos haces seguir enseñando en Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar. Ahora sí, entremos en detalles. Ya habíamos dicho que este objetivo es para toda la serie de estudios que vamos a estar viendo, que vamos a estar estudiando. Vamos a tener, como les dije, Daniel, Vidas, Integridad, Palabras de Profecía, donde vamos a dividirlo en la primera parte, Palabras de Profecía, es decir, cómo el Señor nos enseña a vivir vidas de integridad, y luego en la segunda parte son las palabras de profecía. Por lo tanto, en esta primera parte de esta serie, nuestro objetivo es desarrollar alarmas contra los encantos de la Babilonia actual. Estos son
nuestro objetivo al principio de esta serie: desarrollar alarmas contra los encantos de la Babilonia actual. Ahora empezamos con datos muy interesantes. Si tienes un cuaderno lo puedes anotar. ¿Sabías que el comienzo y el final del libro de Daniel están escritos en hebreo? Pero la parte central del libro está escrito en arameo. O sea, fíjate bien. Originalmente, una de las cualidades distintivas del libro de Daniel es que eh, estaba escrito en arameo. Entonces, en ese momento tenemos como distintivo del libro de Daniel es que estaba escrito en hebreo y arameo. Uh-huh. El comienzo, que es de Daniel 1:1 al 2 al 4, está escrito en hebreo, pero del capítulo 8, versículo 1 al capítulo 12, versículo 13, se encuentra escrito en arameo. Importante, ¿no? Por favor, les voy a pedir que noten en sus cuadernos de notas esta cita que viene marcada con una flecha, que dice 2 Timoteo 3:16. Y lo busquen en su Biblia, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. La vamos a tener ahí. Les voy a pedir que con sus plumas o sus marcadores lo anoten, le hagan una línea, lo separen, ¿no? Vamos a tenerla ahí guardada. 2 Timoteo 3:16. Para quienes se nos están uniendo, estamos en la segunda sesión de nuestro libro de Daniel, rápidamente. Y bueno, es un sabías que el comienzo y final del libro de Daniel están escritos en hebreo, pero la parte central del libro de Daniel está escrito en arameo. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen que sea escrito así? Bueno, de acuerdo al estudioso de la Biblia Edward J. Young, explica esta situación de por qué el libro de Daniel fue escrito de esta manera. Él decía, finalmente, la solución que parece más libre de dificultades para explicar por qué Daniel fue escrito de esa manera, es que el arameo, al ser el idioma del mundo, que era como en ese momento el inglés lo es actualmente, se utiliza en las partes del libro que bosquejan la futura historia de los imperios mundiales y su relación con el pueblo de Dios, y el hebreo en aquellas partes que interpretan para los hebreos el significado de las visiones de los imperios del mundo. Ahora sí, ¿qué quiere decir esto? Dios tiene un mensaje tanto para los gentiles, es decir, el pueblo que no era hebreo, como para la gente de su pueblo, es decir, del pueblo de Israel. No es casualidad, y por eso vamos a ir al pasaje bíblico que les pedí, 2 Timoteo. Un saludo a nuestro hermano Gonzalo. Dice la paz de Dios, estamos conectados. Saludos desde Uriangato, Guanajuato. Hermano Gonzalo, siervo de Dios, el Señor lo bendice. Bienvenido en esta transmisión. Bueno, vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 3:16. Recuerden, no es casualidad de que esté escrito así el libro de Daniel, pero hay una razón de por qué. Dice la palabra del Señor, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Repito, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí ya le agregué, ya le aumenté, ya leí el versículo 17, pero esto también, aunque fue dicho en el Nuevo Testamento, también tenía que ver con el Antiguo Testamento.
La palabra del Señor era para redarguir al pueblo de Israel, para corregirlo, pero también para instruirlo en justicia. Por eso el libro de Daniel fue escrito en hebreo y en arameo. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Quisiera que imaginaran ahora, que imaginaran, seguramente ustedes recuerdan, quienes nos están viendo, recuerdan que dentro del templo de Dios había utensilios que eran sagrados. Eran sagrados. Yo quisiera que imaginaras algunos de los artículos sagrados de la casa terrenal de Dios. ¿Sí? Ahí vemos en la lámina el éfod, la menorá, la mesa de los panes de proposición. Eran sagrados. Y el Señor habla a través del Antiguo Testamento diciendo que eran sagrados. Esos utensilios eran solamente para el servicio del Señor. Pero ahora imagínate de que llega un rey, invade Judá y se los lleva a la casa de su Dios. Imagínate el rostro del pueblo judío observando de manera impotente, es decir, que no podían hacer nada contra esa fuerza invasora. Cómo esos utensilios eran profanados. Sin embargo, no era nada más la primera vez que esos instrumentos eran profanados. De hecho, anteriormente, en tiempos, unos años atrás, nuestro Dios había reclamado al pueblo de Israel que aún dentro de su propia casa había impureza, se profanaba su nombre. Te voy a pedir que leamos conmigo lo que dice la lámina en el libro de Jeremías 23:11. Dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. El hecho de que Nabucodonosor haya llevado estos elementos tan sagrados al templo de su Dios significaba haber doblegado al pueblo de Israel y haber vencido al pueblo judío, pero también de una forma se burlaba de Dios. Más adelante veremos cómo Dios toma eso en cuenta y lo utiliza para juzgar a Babilonia y ser entregada al imperio medio persa. Pero la realidad es que por el momento está haciendo un juicio sobre el pueblo judío. Dice esta lámina que el rey Nabucodonosor ordenó sacar los utensilios de la casa de Jehová, y así lo podemos leer en el capítulo 2 del libro de Daniel. No es una cosa que uno esté inventando, sino dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Vamos a leerlo completo, libro de Daniel. Les voy a pedir que volvamos al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 2, y dice de la siguiente manera, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Pero les digo, esto no era la primera vez que se profanaba la casa del Señor. Vamos a ver por qué Dios permitió semejante situación. Vamos a ver por qué razón. Vamos a ver un poco de historia. Después del reinado del rey Salomón, fueron muy pocos los reyes que fueron fieles a Dios y le sirvieron con todo su corazón. La realidad es que muchos de esos reyes fueron infieles y aún usaron los tesoros de la casa de Jehová, como se refiere a la Biblia, para pagar tributo a otras naciones. Por ello, una de las acusaciones más graves que Dios recrimina a su pueblo es la ligereza con la que profanaban la casa del Señor, aún su mismo pueblo. Es más, aún los mismos sumos sacerdotes cometían actos impuros dentro de las instalaciones del templo, incluso había estatuas a otros dioses dentro de la casa del Señor. Plantaban árboles a la diosa Acera. Aún dentro del templo de nuestro Dios plantaban árboles de acera. Esto, llevado a cabo a nuestra realidad, a nuestra realidad actual, nos indica de que nosotros también nos podemos hacer en nuestro corazón
ídolos. Un ídolo puede ser el trabajo, un ídolo puede ser cualquier cosa material que ocupe el primer lugar en nuestra vida por encima de Dios. Eso es un ídolo. Y nosotros también podemos profanar el templo de Dios, nuestro cuerpo, al quitarle a Dios el primer lugar. Por eso desde ahora Dios nos advierte que no nada más el pueblo de Israel profanó el templo de Dios, sino que a veces nosotros mismos somos los que profanamos ese templo al quitarle a Dios el primer lugar. Es muy importante que tomes esto en cuenta. ¿Cómo lo llegamos a profanar? Bueno, los paralelismos que hay entre la Babilonia de los tiempos de Daniel que se describe en la Biblia y la Babilonia actual. Como vimos ayer, si lo tienes en tus notas, si no lo quieres escribir, te voy a dar un espacio para que lo escribas. Babilonia era una tierra llena de lujos, ciudades fortificadas y con todos los servicios. Había una calidad de vida inmejorable. El individuo era lo más importante y era libre de decidir sobre su futuro. Pero no solo eso. Ahora, llevado a lo que estamos viendo el día de hoy, a lo que estamos aprendiendo de hoy, Babilonia era una nación fuerte, en plena expansión. Era libre pensadora, es decir, había libertad de creencias. No tenía respeto por las cosas santas. Utilizaba sus victorias para humillar a los dioses de los pueblos conquistados. ¿A qué se asemeja la Babilonia actual a la Babilonia que hoy día estamos viviendo? Aquí en México tenemos la idea de ser una nación fuerte y próspera. Hay libertad de creencias siempre y cuando seas feliz. Es decir, mientras tú creas lo que tú quieras, pues tú crees lo que quieras. Pero ¿qué crees? El gobierno puede disponer de los recintos religiosos y aún de las cosas utilizadas en ellos si lo cree conveniente. Y eso lleva a que puede utilizar lo que es sagrado, lo que se ha consagrado para Dios, para sus propios usos, en casos que así lo marque la ley. Y el creer en Dios se ha vuelto un símbolo de intolerancia. ¿Cuántas veces no nos han dicho, crees en Dios, eres un intolerante a la comunidad lésbico-gay? Eres un cristiano, crees en Dios, es que entonces eres un conservador y no quieres nada del aborto, estás en contra del aborto. No, no es que uno sea un conservador, es que la Biblia lo marca así. Entonces ahora, si nosotros defendemos lo que es de Dios, somos humillados por pues, ser considerados, pues ya antaños, anticuados. La realidad es que tenemos que defender la verdad de nuestro Dios, que es la única verdad. Aquí viene la primera actividad. La primera actividad es, vamos a leer en el libro de Jeremías, les voy a pedir que abran su Biblia, en el libro de Jeremías. Aquí el Señor hace una fuerte queja, señala a los sumos sacerdotes y profetas de Israel cómo estaban profanando su templo, cómo estaban profanando su casa, mucho antes del rey Nabucodonosor. En el capítulo 6 de Jeremías vamos a ver cómo los editores de la Biblia ponen por título El juicio contra Jerusalén y Judá. Y vamos a leer de los versículos 13 al 15. Yo lo voy a leer. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Te voy a hacer esta pregunta. Te voy a pedir que la respondas en la sección de comentarios a nuestros hermanos que nos están viendo. La pregunta es, después de leer este pasaje,
¿Cómo se refiere o describe Dios a los sumos sacerdotes y profetas de Israel? Voy a dar un espacio de 20 segundos para que lo escribas en la sección de comentarios. Después de haber visto el versículo 15, nos damos cuenta que Dios se refiere a ellos como engañadores, ávaros y que los que cometen abominación dentro de la casa de Jehová. Fíjense qué fuerte situación en la que Dios se refiere a sus servidores, a sus siervos, a los que más bien deberían ser sus siervos. Profanaron el templo. Actualmente vemos iglesias que prefieren bailar, que prefieren danzar, que prefieren el rock cristiano, que prefieren pues ya pequeñas pláticas, que ya no se les hable de pecado. Yo recuerdo mucho con tristeza una iglesia que un hermano le dijo, bueno, supuesto hermano le dijo al pastor, ay pastor, pues ya no nos hable de pecado. Si yo termino todo triste, salgo triste de la casa de Dios cuando me habla de pecado, mejor háblenos o cómo Dios nos puede hacer mejores seres humanos. Si el centro del Evangelio es el, el arrepentimiento de los pecados, la salvación del pecador, ¿cómo crees que no vamos a hablar del pecado? Pero pues es lo que se refiere al Señor, que decían paz, paz a un pueblo que en ese momento no iba a tener paz. Déjame decirte que había 3 profetas contemporáneos a Daniel en ese entonces: Jeremías, Ezequiel y Habacuc. Esos 3 profetas fueron contemporáneos de Daniel. Y jamás se había visto durante el tiempo de que el Señor había hablado en el tiempo de la, pues de que habían sido capturados, de que habían sido sentenciados a conquista, de que estaban siendo conquistados. Dios habló a través de esos 4 profetas, de Jeremías, Ezequiel, Habacuc y Daniel, de una manera, pues sí, profusa, dándole mensaje a su pueblo. Dios siendo fiel, buscando siempre al ser humano, buscando siempre a su pueblo para hablar día y noche hablando. Pero el pueblo no entendió. Y entonces, tanto el pueblo como los 4 profetas vieron cumplirse, con valga la redundancia, una profecía dada previamente al rey de Judá, a un rey de Judá. ¿Te acuerdas cuál fue? Voy a pedirte, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 39. Isaías, capítulo 39. Y todo el capítulo 39 es cuando el rey Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. ¿Recuerdas que el rey Ezequías había enfermado y el Señor le había dicho primero a través del profeta Isaías: ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás? Esto de ordenar su casa es algo que quiero comentarte. Cuando el Señor le dice al rey Ezequías que ordene su casa, no se refería a, mira, aquí hay un taburete, un mueble que está fuera de lugar, ordénalo porque pues se ve mal. No, sino que se refería a que todas las cosas que tuvieres fuera de orden, tus hijos no caminan delante de mí, diles que caminen delante de mí, tus mujeres no caminan delante de mí, diles que caminen delante de mí, tu pueblo se está corrompiendo, dile que deje de corromperse. A eso se refería el Señor a través del profeta cuando decía: ordena tu casa. Pero el rey Ezequías se conmueve, se humilla delante de Dios y le dice: Señor, por favor, ten misericordia de mí. Y entonces nuestro Dios le dice al profeta Isaías que regrese. Le dice:
pues adelante, muy bien, te voy a dar 15 años más. ¿Y qué hace el profeta, más bien, qué hace el rey Ezequías, perdón? El rey Ezequías recibe a los babilonios, recibe a los enviados de Babilonia. Dice el capítulo 39, versículo 1, en aquel tiempo Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y se había convalecido. Aquí es muy importante ver lo que dice el profeta Isaías. En el versículo 3 dice, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esta palabra que está escrita en Isaías ocurrió 100 años antes de Daniel. Y como ya había visto en este caso el hijo del rey de Babilonia, es decir, Baladán, Merodac y Baladán habían visto todos los tesoros de la casa de Jehová, toda la riqueza del pueblo de Judá, se dieron cuenta y durante 100 años estuvieron diciendo, "Ah, aquí hay riqueza". Y entonces planearon todo y cuando Nabucodonosor vio el momento, se abalanzó sobre el pueblo de Judá. Pero ¿cuál fue la reacción que tuvo el rey Ezequías? Me gustaría preguntarte. Vamos entonces a leer en el capítulo 39, versículo 8 dice, y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¿Te fijas en esa reacción tan egoísta? Como diciendo, bueno, pues a mí no me va a tocar. O sea, a mí no me importa. Pero la realidad es que sí importaba porque esto ocurrió a los hijos del rey Ezequías. ¿Qué podemos concluir de todo esto? 1. Satanás reconoce mucho mejor que nosotros todos los tesoros que Dios nos ha dado. Él sabe todas nuestras virtudes que Dios nos ha dado, los dones y talentos que tenemos. Y Satanás sabe que somos herederos del reino de Dios. Por eso si bajamos la guardia o nos ponemos a jugar en el mundo, nos exponemos a ser saqueados y humillados como lo fue en su momento Judá por Babilonia. La Babilonia actual nos ofrece muchas cosas. Nos ofrece riqueza, nos ofrece, nos ofrece un montón de cosas. Riqueza, poder, fama, fortuna. Como dice la palabra del Señor que Satanás le dijo a nuestro Señor Jesucristo estando aquí en la tierra, todo esto me ha sido dado, y a quien quiero se lo doy, si tú postrado me adorares. Eso es lo que quiere la Babilonia actual, que adoremos al yo, que adoremos al ser humano como una deidad, que adoremos al diablo, porque se dice por ahí, yo he escuchado a gente en trabajos en los que he estado que dicen, es que el diablo cuando se rebeló contra Dios es, es magnífico, porque Dios es muy egoísta y quiere toda la gloria para él. Y el diablo no, el diablo se rebeló al status quo y entonces es un culto, es más bien una celebración de no aceptar el status quo y por eso es que debemos seguir. No, no. Nosotros como cristianos sabemos que el diablo se rebeló contra Dios y está condenado. Ya fue juzgado y es condenado. Nosotros no tenemos que rendirle
ninguna adoración, ni al yo, ni a la Babilonia, ni dejarnos seducir por sus encantos. Nosotros somos de Cristo Jesús, comprados y lavados por la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús. Y dejar que el Espíritu Santo viva en nuestros corazones, eso hará que no nos seduzcamos por los engaños de la nueva Babilonia. Finalmente, nuestra última conclusión es: no nos acostumbremos a la caída de las normas morales. Hoy día se habla acerca de que, no, pues ya la comunidad lésbico-gay, los zoofílicos, no nos dejemos, eso no es natural. No permitamos que eso lo veamos natural. Dios nos llamó a ser luz del mundo y sal de la tierra. Con esto terminamos nuestro estudio, nuestro segundo estudio de Daniel. Les voy a pedir que hagamos una oración. Vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te alabamos, te glorificamos, te ensalzamos y te pedimos, Señor, en esta hora que tú permitas que no nos doblemos ante la nueva Babilonia, que no nos dejemos engañar por sus encantos, que no nos dejemos engañar por lo que ella nos ofrece, sino que, Señor, podamos estar firmes en ti. Estemos firmes, Señor, en quien nos ha llamado. Estemos firmes, Señor, en que tú eres nuestro Dios y que solo a ti te debemos la adoración y toda honra y toda gloria, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos concedes en estos momentos acercarnos delante de tu presencia y, Señor, pedirte que nos afirmes en tu palabra, que nos afirmes, Señor, Señor, en tu comunión. Queremos tener comunión contigo, Padre Celestial. Permítenos, Señor, terminar este estudio sabiendo, Señor, identificando más bien, Señor, cuáles son los encantos que nos ofrece la nueva Babilonia y no caer en ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y terminamos Niconet Channel.